Bienvenidos a este curso de TIVA México, junto con nuestros colegas del grupo de Somos TIVA América. Soy el doctor Juan Eberto Muñoz Cuevas y en esta ocasión hablaremos del error en anestesiología y cómo hacer seguras las perfusiones intravenosas. Cuando hablamos de esto, inmediatamente nos queremos referir y pensar en estas etiquetas con lo que nosotros manejamos los medicamentos. Sin embargo, vamos a ver que para llegar a eso, se ha venido desarrollando la evolución del pensamiento objetivo desde un mito a lo que es la ciencia, con los diferentes avances que ha tenido las ciencias médicas para la aplicación en la humanidad. El anestesiólogo del siglo XXI prácticamente es un recurso humano que maneja medicina perioperatoria, maneja drogas, fármacos, equipos, insumos, debe de conocer efectos de los mismos, pero uno de los principales objetivos que tiene, así como es dar un procedimiento anestésico, es minimizar los efectos tóxicos y eventos adversos. Y olvidemos entonces un poquito el enfoque del arte de la anestesia y basémonos un poquito más en la evidencia clínica y la evolución tecnológica que hemos tenido. Los anestesiólogos manejamos fármacos, pacientes, procedimientos y equipo biomédico. Es un hecho todo tipo de monitores y de equipos de perfusión y equipos especiales. ¿Para qué? Para generar un estado anestésico que todos conocemos en qué consiste, pero todos estos pacientes que nosotros manejamos, los fármacos y las drogas son de alto riesgo. Esto puede condicionarnos un error en la práctica de la anestesiología, mediante la cual podemos tener un incidente, un evento adverso, que es el condicionamiento de cuando, de acuerdo a los criterios de Ransom, veamos nosotros que todas esas fallas humanas del sistema y de la organización pueden en un momento dado detonar un efecto. Entonces, si lo vemos un poquito más con lupa y buscamos la etiología de ese evento adverso, pues vamos a ver que tiene implicaciones en el manejo perioperatorio multidisciplinario, porque esto va prácticamente desde el almacén hasta el manejo y cómo se dispensan estos agentes anestésicos. Por definición, que todos ustedes saben, tenemos que razonar que es un error médico, que nos puede condicionar un evento adverso que no queremos, qué es un evento adverso que le produce lesión, cuál es una complicación para los pacientes, que a veces no tiene relación con el manejo médico, sino que es por la condición del paciente, y lo que es el concepto de quasi falla, que por alguna razón el evento adverso no llega a suceder. En este reporte que ustedes ven, de casi 300 operaciones, se manejan más de 3.600 diferentes administración de medicamentos para tratar de definir cuáles son los factores detonantes para tener errores médicos. Y en ellos ustedes ven que están prácticamente desde cómo solicito el fármaco, cómo me lo dispensan, cómo lo preparo, cómo lo administro, cómo lo voy a documentar en mi expediente y cómo lo voy a monitorizar. Entonces, vamos a ver que los errores de la medicación pueden ser con y sin riesgo de tener una lesión. Vamos a ver que podemos tener errores con la posibilidad de tener un evento adverso. Vamos a tener eventos adversos también sin errores y también eventos adversos relativamente graves. Entonces, si ustedes ven algunos de los tipos de errores más frecuentes, son la etiquetada de las jeringas, dosis que no son las correctas, no monitorizamos el efecto, nos equivocamos en la medicación y eso pues, yo creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido en el día a día. Obviamente, de acuerdo a lo que suceda, nosotros vamos a tener complicaciones importantes que pueden poner en riesgo la vida o pueden tener eventos adversos que pueden ser serios o significantes acorde a la magnitud y los sistemas que estén implicados. Por ello, es bien importante que se hagan estas revisiones de seguridad en las cuales si ustedes llegan a revisar la literatura, se puede hablar que casi un 56% de los errores médicos pueden presentarse cuando utilizamos diferentes drogas y de estos 54% pueden tener eventos adversos. Y si a esto le agregamos que muchas veces somos hospitales escuela, pues obviamente podemos tener más del 61%. Y algo que nos dicen en este artículo al final, unificar y hacer pruebas educacionales para que pongamos nosotros una armonía en qué tipo de droga, qué tipo de titulación, qué tipo de documentación vamos a llevar a cabo con la misma. Hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud, con el programa Salvavidas, sacó esta hoja que en todos los hospitales del mundo se utiliza, pero si somos honestos, ¿cuántos de nosotros lo llenamos? Y en la parte donde dice droga per se, ponemos el error que hicimos, el error del sistema, las interacciones, cuánto lo ponemos. Ustedes ven, todo lo que está señalado con rojo nos marca precisamente eventos que podemos generar los anestesiólogos como tal.
De estas complicaciones, quizá la más temida es el paro cardíaco perioperatorio, pero no es el enfoque que le queremos dar a esta plática, sino hablar un poquito de los eventos adversos más comunes, como dolor, náusea, parálisis, depresión respiratoria, tasa de supresión electroencefalográfica y obviamente los eventos a largo plazo que quizás nunca nos damos cuenta de ellos porque pocas veces tenemos la posibilidad de revisar a los pacientes en el posoperatorio tardío. Entonces, en este otro artículo, nosotros vamos a ver que estas complicaciones de anestesiología, cuando se ven relacionadas a la droga, pueden ir desde reacciones alérgicas idiosincráticas hasta problemas en la administración del medicamento, que es sobre lo que nos vamos a enfocar ahora. Entonces, el primer error que creo que tenemos, ¿cómo dosificamos? En base a una dosis. Esa dosis la sacamos en base a un peso, a una masa o buscamos dosis efecto. Entonces vamos a ver que hay muchas variables para hacer una dosificación. Nosotros, en base a ella, nosotros prácticamente empezamos a titular y a dosificar una técnica anestésica que queramos. Pero tenemos que buscar un descriptor que nos dé prácticamente la cualidad de ese que estamos buscando para que esa droga se aplique en una masa determinada. Entonces, esto hablando farmacocinéticamente debe de reflejarnos esos cambios en la composición corporal y de alguna manera se ha buscado la tendencia a buscar modelos farmacocinéticos que escalen esos volúmenes para definir lo que es una dosis de carga y posteriormente con el clearance empezar nosotros a hacer las perfusiones intravenosas. Entonces, si hablamos de un descriptor de peso que nos puede traer como una montaña rusa de arriba abajo, pues vamos a darnos cuenta que hay cualquier cantidad de descriptores que podemos usar y no está mal, se pueden utilizar, pero quizás no hemos tenido la posibilidad de unificar el criterio para ver cuál es el mejor de acuerdo al escenario clínico y ahí es donde la ciencia está tratando de descifrar cuál sería la mejor masa o peso para ser utilizado. Porque ese descriptor de peso que tiene que alcanzar una dosis terapéutica, tiene que ofrecerme una concentración deseada para dar una dosis correcta y cuando abrimos un vaporizador, pues buscar cuál es la porcentaje de droga que usamos. Para ello, pues el anestesiólogo debe estar preparado para entender desde los modelos mamilares, los modelos matemáticos y llegar de alguna manera al sitio efector, que es donde mi medicamento va a ser el efecto que tenemos. Y cuando nos dicen, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo, si ven esta diapositiva, pues a dar anestesia, ¿no? Pero el hecho de que yo me dedique a dar anestesia implica que yo tengo que estar manejando toda esta serie de neurotransmisores que de alguna manera van a interactuar para que yo pueda modificar ese estado de conciencia, estado de analgesia, estado de relajación neuromuscular de mi paciente. Y si yo comparo los medicamentos que utilizo para hacer estas inducciones y mantenimiento, vamos a ver que todos estos medicamentos inhalados intravenosos interactúan en diferentes neurotransmisores que de alguna manera tienen inhibiciones o potenciaciones mayores para alcanzar el efecto clínico. Pero cuando nosotros queremos ver cuál es la respuesta clínica que tenemos, pocas veces podemos nosotros medir el trazo electroencefalográfico, que quizás, hablando de hipnosis, es una de las principales monitores que se están tomando desde hace algunos años acá, para manejar y ajustar las concentraciones de acuerdo a lo que se refiere. Y esto se debe a que prácticamente hace algunos años empezaron a salir estas publicaciones donde se hablaba de la morbimortalidad de los pacientes que tenían efectos por concentraciones o dosis muy profundas que se daban tanto de inhalados como de agentes intravenosos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía para la pérdida y la recuperación de la conciencia? ¿Cómo lo hacemos? Es como lo hacemos todos los días. ¿Y qué es lo que tenemos de nuevo nosotros para manejar? Pues todo esto que están ustedes viendo, ¿sí? Aunado con el monitoreo cerebral, y a esto, si yo le agrego la posibilidad de hacer y manejar perfusores TCI y simuladores, pues tengo una buena opción. Si hablamos de la analgesia, porque manejamos diferentes drogas, vamos a ver que lo hago, normalmente lo puedo hacer con bolos subsecuentes, pero si yo lo quiero ver qué es lo que hay de nuevo, puedo utilizar todo este tipo de herramientas, basado también con un monitoreo de antinocicepción, con perfusores de TCI y con simuladores farmacocinéticos que ya existen. Si hablamos del bloqueante neuromuscular, ¿cómo lo hacemos? Pues prácticamente en muchos de nuestros países el monitoreo es subjetivo y revertimos el anticolinérgico que tengamos. Sin embargo, en la actualidad, lo nuevo es que podamos hacer bolos, perfusiones, monitoreo del bloqueo neuromuscular, hacer una reversión segura y tener un consenso basado en el consenso del uso de bloqueantes neuromusculares. Es por ello que la anestesia general multimodal nos ha orientado para que nosotros podamos empezar a trabajar todo esto con una serie de una gran cantidad de medicamentos que tengan efectos específicos en diferentes sitios de acción. Entonces, ya hemos visto ahorita que primero hay que tener el paciente correcto, el fármaco correcto,
Y esto lo tenemos con la hoja de cirugía segura y escogiendo el medicamento que tengamos. Pero ¿quién me dice si voy a manejar una ilusión correcta, cuál es el equipo o si el efecto o la correlación farmacocinética, farmacodinámica es la correcta que yo necesito? Volvemos a la misma tenor, el error por factor humano. Ese es el primero que nos puede detonar problemas. Y esto se puede dividir primero en los fármacos que estamos utilizando. ¿Cómo preparamos los fármacos? Seleccionarlo, qué tipo de agente voy a utilizar, cómo lo voy a identificar y cómo lo voy a administrar. Presentar y formular, cómo recibo la presentación y la formulación del fármaco, la caducidad, etiquetarlo y qué dilución estándar es la que yo voy a estar manejando en este paciente. Entender que en muchos de nuestros países los medicamentos genéricos son herramientas también buenas para poder trabajar, dependiendo del producto que se esté manejando. También es importante identificar, como les decía yo, la etiqueta que trae, porque muchos de estos medicamentos en ocasiones son muy similares y podemos tener ese error humano inmediatamente. La caducidad, al menos en México, solamente se debe considerar que durante 2 años esta caducidad puede ser efectiva. Sin embargo, sabemos y lo hemos practicado que muchas veces estamos manejando pacientes con caducidades un poquito mayores a los 2 años. Identificarlo, estos códigos para identificar el fármaco están descritos ya de manera universal desde hace algunos años y es nuestra obligación llevarlo a cabo para tenerlo. Pero hay otros errores pequeñitos que podemos ver. Por ejemplo, un fármaco equivocado. Pero generalmente muchos medicamentos vienen en ampolletas de vidrio y al romper las ampolletas de vidrio podemos tener micropartículas de vidrio que pueden ser integradas en la jeringa y ser administradas al paciente, pudiendo generar cambios pulmonares o hepáticos o renales. Las agujas de diferente calibre también pueden producir lesiones y daños de acuerdo al catéter. Y otra de las cosas, cuando manejamos jeringas o diversas jeringas, podemos nosotros generar infecciones nosocomiales. Entonces, entender que muchos de estos medicamentos pueden requerir la adición de agentes quelantes para trabajar. Para esto, lo que les había yo del vidrio, muchos de los productos ya se están envasando prácticamente con propileno, que requieren un proceso de esterilización, están libres de sulfitos, tienen una conexión directa a muchos equipos por tipo Lower Lock y prácticamente ustedes ven todo eso que dice no, 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 no se rompe en el traslado, no nos lesionamos, no genera metales pesados, no emite ácido, no contamina con vidrio y prácticamente es transparente y nos permite visualizar la droga. En muchos lugares ya los medicamentos vienen precargados, como ustedes pueden ver en estos sitios, que es lo mejor. Y otra cosa que tenemos que entender prácticamente el sistema métrico decimal, los gramos, miligramos, microgramos, nanogramos, y entender cuándo voy a administrar con el punto decimal a la derecha o a la izquierda lo que yo requiero. Este es el caso muy particular del Propofol. El Propofol es un medicamento que puede ser un medio de cultivo muy, muy, muy alto, con un alto índice de contaminación, por lo que requerimos una preparación aséptica, que pocas veces lo hacemos. Por eso muchos de ellos tienen agentes quelantes. Se requiere también usar viales individuales y la preferencia es no mezclarlo en diferentes drogas, con diferentes drogas, porque todas estas tienen perfiles farmacocinéticos diferentes. Entonces, como estamos viendo, son fármacos de alto riesgo porque pueden detonarnos depresión respiratoria. Pero algo que pasó con el Propofol es que si ustedes checan cómo estuvo desde que apareció el Propofol en los Estados Unidos en los años 90, había una gran incidencia de contaminación y de muertes que empezaron a tener por el manejo de Propofol. Sin embargo, cuando empezaron a adicionar estos agentes quelantes, ¿sí? Que aparece por ahí este Propofol, el Diprivan, vamos a ver que un cambio en la formulación hace que mejore. ¿Por qué? Porque este detato disódico es un agente quelante que como leen ahí, dice que se combina con iones metálicos polivalentes, forma coordinados cíclicos, y estos prácticamente minimizan el riesgo de contaminación. Esto se estudió hace muchos años por el maestro Roberto Lozano Noriega en Centro Médico Nacional, quien demostró que el edetato disódico era una excelente herramienta. Nosotros 20 años después hicimos esta revisión nuevamente con los productos que había en el mercado y estamos prácticamente considerando que es importante minimizar ese riesgo de contaminación. Los colegas de Colombia son muy hábiles, muy buenos para esto, y en este trabajo muy interesante del doctor Zorrilla y del doctor Ariza, nos marcan la importancia de hacer un manejo aséptico de estos viales y los riesgos de contaminación. Entonces, quiero nada más que vean cómo en Estados Unidos el riesgo de contaminación en los años 95 eran casi del 60% y después
del año 2000 disminuyó al 4%. Esto fue porque empezaron a tener un mejor manejo de ese propofol. Entonces, en esta encuesta que hacen nuestros colegas allá en Colombia, se ve que hay un porcentaje de un 30, casi un 35% de reutilizar el propofol. Poca gente usa guante y cubrebocas, que ahora los tenemos que usar a fuerza. Poca gente hace una antisepsia del cuello. El 65% de las jeringas se usa más de una vez y 41% de nosotros refrigeramos el producto después de abrirlo. Entonces, esto, al final, en las conclusiones que nos marcan ellos, requiere de intervenciones educacionales para que nosotros unifiquemos criterios de manejo con estas drogas. Otra de las cosas que manejamos en anestesia intravenosa es lo que hacemos con los equipos y las líneas. Y estos equipos va a depender también desde la cánula intravenosa que yo utilice, las líneas para perfusión intravenosa que hay de diferentes marcas, la elasticidad que pueda tener esa jeringa y la línea, acorde a la marca también, y ver cómo manejo yo los espacios muertos cuando yo lo pongo directo en la mano del paciente o cuando yo lo pongo con una extensión grande. Vamos a ver también el hecho de tener el pinch free, que es el reducir el uso de agujas, utilizar estos diales Lauer Lock y algunas consideraciones especiales. Si hablamos del evento adverso más común que tenemos es este, ¿sí? O sea, no la puedo canalizar, no la puedo canalizar y pues es que madre, usted tiene unas venas delgaditas y se pone nerviosa, entonces le voy a tener que dar otro piquete. Desde ahí estamos teniendo nuestro primer evento adverso en ese caso. Por ello, lo ideal es que siempre, siempre canalicemos al paciente, pongamos nuestras líneas lo más cerca de la mano del paciente para poder empezar a trabajar y también identificar qué tipo de catéter vamos a usar. Catéteres más gruesos cuando se requiera manejo de sangre, manejo de quirófanos, desde el 18 al 14. Si vemos los otros, pues en ocasiones, a veces, ¿cuántos de nosotros no nos han llegado pacientes obesos con estos punzocats número 24 que nos hacen temblar, pero los tenemos que utilizar? En este trabajo, que aunque no es tan novedoso, resalta la importancia del mal uso, del manejo obsoleto, de la manufactura, de que se rompan y del diseño de los equipos de perfusión. Muchas veces no sabemos o no nos dejamos o no nos capacitamos para poder manejar estos equipos. Otra cosa importante es qué sucede con una línea y el espacio muerto. Si ustedes ven aquí en la gráfica A, van a ver que viene la línea central, donde está la solución de base, y van a ver la infusión de la droga. Y si ustedes ven los cambios de color que tiene la gráfica B y C, van a ver que estos cambios de la mezcla homogénea son diferentes de acuerdo al tipo de solución, al tipo de equipo que se maneje. Por ello es ideal hacer este tipo de colocación de mis accesos cerca del paciente. Si yo lo hago prácticamente asociado al tipo de equipo que estoy utilizando, que son equipos volumétricos largos, quiero que vean ustedes las diferencias en la gráfica A, en la gráfica B y en la gráfica C, cómo esto puede modificar esa mezcla homogénea de mi fármaco y quizá la dilución no sea la que yo estoy calculando para ese paciente. Hay que ver otros detalles de estas viales, de este tipo de equipos, porque puede desconectarse, que es lo más posible, se puede estar ocluida o podemos hacer un mal llenado de la misma. Por ello, nosotros tenemos que buscar siempre, les repito, tener el acceso de mi medicamento lo más cerca de la mano del paciente, lo más proximal. La elastancia también es importante. Muchos de los equipos los reconoce ya en automática las bombas de perfusión y a veces las mismas bombas nos marcan problemas de oclusión, considerando estas cuestiones de elastancia. También en estos equipos es importante entender el hecho de tener un clamp para en un momento dado cerrar o cambiar estas válvulas antisifones y modificar esos flujos de perfusión que yo estoy llevando a cabo a cada rato. Entonces, mucho de esto pues lo hemos manejado aquí en nuestros países. Otra de las cosas, cuando yo cierro una perfusión intravenosa, empieza a cambiar prácticamente la cinética de mi droga. Entonces, yo tiene que ver cuánto tiempo me tardo yo en volver a activarla para que de alguna manera yo pueda en un momento dado reiniciar esa dosis y volver a alcanzar el equilibrio que quiero, cosa que con los equipos de TCI es muy fácil de alcanzar porque me tiro un bolo, pero si estoy con una técnica manual voy a tener que dar o un bolo manual o aumentar un poquito la velocidad de perfusión. Otra cosa también, cuando utilizamos extensiones múltiples o extensiones inadecuadas, podemos tener también retardo en las alarmas. Entonces, dependiendo del flujo que utilicemos nosotros de mililitros hora, puede ser que me genere un retraso en que la alarma me detecte que hay aire o que hay una oclusión en la misma.
Los tamaños de la jeringa también es importante que los consideremos. Aquí dicen que de jeringas de 50 para abajo son las mejores, entonces va a depender también, pues obviamente, del tipo de hospital en el que estén, del tipo de equipo que tengan para trabajar, el tipo de marcas que estén ustedes manejando. A lo que yo les comentaba en un inicio, la contaminación, cuando nosotros no tenemos las consideraciones asépticas necesarias para llevar a cabo esto, entonces a veces tenemos que improvisar con estas líneas. Entonces quiero que vean aquí, nosotros perfundiendo su fentanilo con propofol, podemos tener contaminación con sangre, contaminación por reflujo, y esto queda, y esto es una de las prácticas habituales que vemos en muchos de nuestros sitios. Vean ustedes cómo ahí está regresando prácticamente parte de la sangre que estamos usando. Y este espagueti no es porque sea hora de comer, sino porque simple y sencillamente a veces nosotros somos un poquito desorganizados y no tenemos la posibilidad o no somos lo suficientemente detallados para evitar y minimizar estos riesgos. Muchos de mis residentes, de mis amigos, de mis colegas, hacen estas maravillas que uno dice, bueno, qué manera tan organizada de poder trabajar a distancia todas estas drogas que ustedes están viendo. El otro capítulo que vamos a manejar así rápidamente es el de las bombas de perfusión y de las perfusoras. Los dispositivos médicos, para empezar, tienen que ser avalados por COFEPRIS, como todos los medicamentos que tenemos aquí en este país y más en estos tiempos que estamos nosotros viviendo. Es por ello que este señor, que es muy conocido por todos nosotros, el doctor Paul White, y los que tuvimos la oportunidad de leer ese maravilloso libro en los años 90, él marcó una pauta muy importante en 1989 cuando publica este trabajo, en el cual, independientemente de las tablas que él nos mostraba, él hablaba de la capacidad y la seguridad que iba a haber para tener equipos computarizados. Fíjense qué visión hace casi 30 años de esto, ¿sí? Y en una de las gráficas muy clásicas de este libro encontramos esto, ¿no? Como él decía que ya en el año 2000 íbamos a apretar un botón y el paciente se quedaba dormido, que era el equivalente a tener un Mac. Y hablaba él, decía, ¿será posible que podamos medir la concentración en sitio target? Pues sí, es un hecho. 20 años después es lo que se hace. Entonces, todos estos perfusores intravenosos que él pensó o profetizó que se iban a usar, están utilizándose de una manera muy puntual y más ahora en esta época de COVID en todos sitios. Entonces, esto nos debe hacer entender que aunque nosotros tengamos equipos de perfusión tradicionales, debemos de entender estos conceptos de espacio muerto y de los riesgos de tener oclusiones en la posibilidad de administrar drogas. Ustedes ven la cantidad de equipos que hay para hacerlo. Ahí los están viendo, bombas prácticamente volumétricas. Estamos viendo aquí la diferencia, si ustedes ven en su lado izquierdo, quiero que vean ahí los equipos por gravedad, que no son inespecíficos en la precisión, pueden tener errores mayores, no detectan el área, no detectan el aire. Entonces, prácticamente son consideraciones que nosotros no podíamos revisar ni ver en ese entonces, hace más de 20, 25 años. En cambio, cuando aparecen las bombas con equipos de jeringa, pues prácticamente nos vienen a facilitar este tipo de manejo. Entonces ahí la perfusión manual se vuelve un poquito más sencilla al empezar a utilizar jeringas inteligentes con equipos que tienen TCI. Y obviamente viales individuales, empezamos a buscar ya la manera de cambiar esos modelos o conceptos matemáticos de los que les mencioné en un principio. Y si tenemos una simulación con los muchos simuladores que hay ahora por internet, van a tener la posibilidad de tener un mejor efecto. Verificar mi perfusor antes de iniciar y ajustar, como les dije, de una manera universal en su quirófano, cómo van a trabajar esas unidades en microgramos, en mililitros, mililitros hora, ¿sí? Y obviamente, prácticamente tener la corriente de la batería. Los perfusores inteligentes son versátiles, fáciles, son muy buenos. Hay que tener una buena presión de perfusión, entender qué es lo que se requiere para vencer la presión capilar, la presión venosa. Y por otra parte, cómo diluyo el fármaco y aprender a hacer esto que el doctor Sepúlveda nos habla como una concentración fina. Y tener siempre las alarmas audibles, porque esto es lo que nos va a saber, decir qué se va a hacer. Si nosotros hablamos de la seguridad de las infusiones de TCI, pues vamos a ver que dista mucho de generarnos algún efecto adverso siempre y cuando nosotros no conozcamos el modelo, como bien lo dice ahí, y hagamos una titulación o una introducción de los datos de una manera no adecuada.
Lo que sí es un hecho es que la infusión controlada por objetivo ya es una tecnología madura y ustedes quiero que vean del lado derecho, todos los países del mundo, más de 97 países, están manejando equipos de TCI para analgesia general y pseudoanalgesia. Entonces quiere decir que esta tecnología ya maduró, ya tiene más de 25 años en el mercado y solamente hay un país, no vamos a decir cuál, pero ahí se ve que tenemos prácticamente donde no se lleva a cabo. Pero eso no los debe delimitar para que ustedes puedan hacer sus perfusiones. Aquí ven ustedes dos ejemplos muy claros de cómo podemos hacer TIVA manual con perfusores de mililitros hora y la TIVA TCI con microgramos kilo minuto. Pueden ustedes darse cuenta que ambas herramientas y ambos equipos son prácticamente muy adecuados para mantener a los pacientes en el plano anestésico que nosotros querramos, siempre y cuando hagamos una sinergia con 2 o 3 drogas y no basarnos en una sola monodroga. Vean ustedes qué bien se pueden manejar los pacientes con técnicas de TCI, Propo-Remi, con Dexme como medicación y manejando, por ejemplo, en este caso, cirugía de columna. Entonces, veamos nosotros cuáles son las fallas identificadas por perfusores. Prácticamente dosis de unidades equivocadas, dosis equivocadas, concentración equivocada y que yo esté distraído. Los riesgos al manipular las bombas, el primero de ellos es que yo no enchufe o no conecte la perfusión a la línea intravenosa. Y de ahí todas las otras 10 características que ustedes ven, al cambiar la dosis, al cambiar el peso del paciente, al limpiar una línea, tenemos que estar pendientes de cómo está perfundiéndose ese equipo o ese goteo de gravedad. Uso adecuado de insumos. Aquí es donde sí me da mucha preocupación porque son tan difíciles de conseguir y sin embargo a veces les damos un trato como esto. Yo creo que una cosa es mantenimiento preventivo, otra cosa es mantenimiento correctivo, porque si nosotros no cuidamos esos equipos para trabajar, pues obviamente vamos a seguir haciendo las cosas como siempre. Otro de los factores importantes es la fatiga y el burnout de los residentes, de los médicos que trabajan en 2 o 3 hospitales a la vez. Y este error también médico por factor humano, puede ir desde la distracción hasta que nosotros hagamos una programación errónea de las bombas de perfusión. Entonces tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que estamos manejando, porque estamos manejando diferentes drogas. Por ahí, hace 2 años en España empezaron a manejar este concepto que se me hace interesante y que también, para no complicarnos, se podían reducir los errores en la medicación, poniendo colores con bandejas de colores para manejar, que yo creo que es una buena opción. Entonces, como dice el doctor Pablo Sepúlveda, titular, titular y titular. ¿Qué es lo que vamos a hacer para titular? Pues no es nada más preparar la bomba y tenerla, es entender que yo voy a manejar sinergia, entender que voy a tener un monitoreo electroencefalográfico adecuado y todos esos puntos que ustedes ven ahí alrededor, desde las covariables, TIVA manual, TIVA TCI, la dilución, qué catéter, el acceso, el set, verificar que no tenga espacio muerto, hacer una inducción lenta, buscar un rango terapéutico, la inmersión y la recuperación, todo eso es lo que implica un manejo de una técnica intravenosa continua. Y por ello, ¿sí? Ya en muchos editoriales desde el año 2019 aparece la necesidad de que se maneje una nueva guía de anestesia intravenosa. Entonces ustedes pueden darse cuenta aquí en los años del siglo pasado, prácticamente pues no se hacía TIVA más que con modo rupestre, vamos a llamarle, con buretas, con prácticamente microgoteros. Sin embargo, entre el 2000 y 2014 viene una transición con el advenimiento de la tecnología, como mencioné en una de las primeras diapositivas, y actualmente la situación del objetivo ha cambiado. Y esto nos permite ver cómo ha habido un crecimiento importante en el manejo de estos equipos. Algo que es meritorio desde un punto de vista muy personal, el trabajo que hizo nuestro colega colombiano, el doctor David Ramírez, al regalarnos, no regalarnos, al sacar a la luz este programa de AITIVA, que prácticamente nos viene a resolver toda esta aplicación de modelos farmacocinéticos, de cuentas, con gráficas adecuadas para poder nosotros hacer combinaciones con perfusoras en mililitros por hora o bien podemos estar revisando este tipo de herramienta cuando tengamos una máquina con TCI. Vamos a ver que la predecibilidad es muy similar. Y aquí en esta misma guía, ¿qué nos dicen al final? Tenemos que tener entrenamiento y competencia en estas técnicas. Entender el TCI, que está recomendado para anestesia general y sedación. Hablar de concentraciones, ya no tanto de dosis. Tener, como les dije, criterios de dilución de los fármacos unificados y que sean simples, que todos los conozcan. Un equipo adecuado para hacer esas perfusiones y programar las bombas. Seleccionar una adecuada cánula
y un equipo que siempre debe estar visible para el anestesiólogo. El anestesiólogo, así como está preparado para ello, debe aprender farmacología, debe aprender electroencefalografía procesada y entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, todo esto, aunado a los monitores, podemos llevarlo a escenarios de calidad para hacerlo. Ahora bien, este famoso virus que nos ha venido a modificar todo lo que nosotros tenemos aquí a la mano, pues se presentó, como ustedes saben, en Wuhan, China, de ahí migró para todos lados. En febrero decía este señor que teníamos que prepararnos para una pandemia. Estamos viendo a prácticamente 8 meses después los resultados catastróficos que está dando, ¿sí? Y obviamente el papel del médico que está cerca del paciente es sumamente importante para protegerlo, para cuidarlo y para tenerlo. Entonces, las primeras consideraciones que salieron eran los manejos de la vía aérea. Y aquí, aunque no lo crean, mucho de lo que acabamos de hablar tiene que ver con lo que nos marca el COVID. Una temprana preparación de las drogas, formular un plan adecuado, manejo adecuado de la vía aérea, el uso de videolaringoscopía, manejo de gente entrenada para el manejo de vía aérea, acceso de la vía aérea, ¿sí? Relajar a los pacientes con bloqueantes neuromusculares para evitar que tosan y al final, dentro de muchos de estos, y una inducción de secuencia rápida, perdón, que ahí está, y al final hacer un debriefing con el equipo. Estas primeras recomendaciones que salieron hablaban prácticamente de cuidar y no acercarnos a la cara del paciente. Es por ello que aquí, si ustedes ven en el último renglón, nos habla de administración de drogas intravenosas que puedan resultar para determinados procedimientos. ¿Por qué? Porque teníamos el riesgo y estábamos valorando desde entonces el riesgo de la aerosolización. La videolaringoscopía es una buena herramienta para el manejo de ellos, pero a mí me gustó esta conclusión porque decían el uso de agentes intravenosos debe ser preferido en agentes volátiles. Entonces estamos nosotros con un paciente COVID, estamos viendo todo lo que les acabo de mostrar y no consideramos que vamos a tener, que no podemos tener un error, es sumamente importante que nosotros consideremos esto que les he dicho. Es por ello que este trabajo que también apareció en mayo de este año nos habla de que hay una reemergencia de alguna manera de la anestesia intravenosa dentro y fuera de quirófano, aunado a técnicas de regional o de pseudoanalgesia, incluso cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque está demostrado que dependiendo el tipo y el acceso que hagamos de la vía aérea, dependiendo el tipo de TIVA que hagamos, podemos tener una mínima generación de aerosoles. Y todo lo que ustedes ven del lado izquierdo, de menor efecto inmune, etcétera, pues no es el tópico de la charla, pero vamos a ver que esto nos permite prevenir errores. Algo muy importante es que si nosotros vamos a tener un paciente estado boca abajo, tenemos que garantizar que esté boca abajo y tenemos que garantizar que el paciente se encuentre sedado, se encuentre con buena analgesia, se encuentre bien relajado para que el ventilador pueda hacer la función que requiere. Y por ello, esos abrazos que se dan aquí nuestros compañeros nos reflejan el hecho de poder trabajar en equipo. Ojalá nosotros pudiéramos terminar con esta pandemia así tan sencillo, ¿no? Como aquí en México, que es una tradición muy importante el hecho de las piñatas para los cumpleaños, pero dista mucho de que nosotros podamos acabar con esta situación. Aquí del lado derecho solo quiero mostrarles en Colima, México, esta es una pieza prehispánica de dos perros donde se están transmitiendo el conocimiento. Ustedes ven el médico viejo, el perro viejo le dice al perro joven qué tiene que hacer y al lado ponemos que la práctica siempre hace que todo salga perfecto. Muchas gracias.